Nos acercamos ya al cierre de la renta variable europea, pero antes de que el viejo continente cierre sus puertas, vamos a proceder al análisis. Vamos a intentar tomarle el pulso a la situación actual de los mercados y también a los últimos mensajes que nos han ido trasladando los bancos centrales. Saludamos a Daniel Rodríguez, gestor de carteras en Intermoney Patrimonios. Daniel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotros. Daniel, quería preguntarte, enseguida te pregunto por algunas de las últimas declaraciones que hemos visto por parte de algunos miembros del Banco Central Europeo respecto a perspectivas de subidas de tipos, pero sí que quería preguntarte cuál es la fotografía general de los mercados que estáis dibujando desde Intermoney. ¿Cómo lo estáis viendo? Sí, bueno, en el momento actual nosotros lo que estamos viendo es que está siendo un año muy complicado, sobre todo por la alta correlación que ha habido dentro de los activos financieros, ¿no? En otros momentos históricos del mercado, si no es a las series históricas, los activos que componen principalmente las carteras, que suelen ser renta variable y renta fija, han estado más descorrelacionados, ¿no? El contexto actual en el que, por un lado, las tasas de inflación están obligando a los bancos centrales a subir los tipos, lo cual penaliza de forma directa la renta fija, y, por otro lado, las expectativas de una ralentización en la actividad económica, entre otras razones por esta misma, ¿no? Por, digamos, un menor estímulo monetario por parte de los bancos centrales, pues va a suponer también un deterioro en la evolución de los beneficios y, por tanto, se descuenta en bolsa que pueda haber una ralentización de la evolución del mismo activo, ¿no? Entonces, un contexto muy complicado en el que los activos están muy correlacionados, con rentabilidades muy desfavorables, sobre todo para la renta fija, si lo comparamos con términos históricos, y, en definitiva, un contexto complicado especialmente para los inversores conservadores, pero que podría darse la vuelta a medida que está cambiando el contexto de mercado, ya lo estamos empezando a ver, y que se van positivizando las curvas de tipos de interés, que al final es donde están posicionados muchos de los inversores y sobre todo los más conservadores. Nos indicabas año complicado por la elevada correlación que hemos visto por parte de los activos y bueno, decías que ahora mismo está cambiando el contexto de mercado. Conforme nos vamos acercando ya al fin de año, sin que diciembre suponga una disrupción respecto a enero de 2023, ¿no? Que a veces parece que entramos el año y que nos olvidamos y que empezamos de cero, que esto no va así, pero respecto a los próximos meses que nos quedan, si tenemos que poner el foco en algún activos que puedan comportarse mejor de cara a un invierno que ya sabemos que se avecina difícil, de cara a la postura de los bancos centrales cada vez con mensajes más agresivos, si ya nos adelantamos a esa perspectiva, ¿por qué tipo de activos podríamos apostar? Sí, yo creo por un lado que en la parte de renta variable sí que hay que ser un poquito más cautelosos. Seguramente va a ser el final del año, el último trimestre, donde tengamos una fotografía más clara de cómo está afectando a la salud de las compañías todo el contexto actual, ¿no? Y cómo al final esa subida de tipos y, por otro lado, la reducción del balance de los bancos centrales, que es también una banca fundamental de la que se habla un poquito menos en los medios, pues al final puede tener un efecto en las bolsas que es un poquito más impredecible y, por tanto, creemos que las oportunidades que hay que ir aprovechando o donde habría que situarse es en algunos segmentos, en este caso la renta fija, donde la certidumbre es un poquito mayor, ¿no? Por un lado, creemos que los inversores más conservadores van a empezar a encontrar oportunidades con rentabilidad sin asumir un elevado nivel de riesgo, como puede ser en algunos bonos soberanos a corto plazo que empiezan a ofrecer algo de rentabilidad nominal positiva y atractiva. Y, por otro lado, en segmentos más arriesgados, como puede ser el high yield europeo, sí que creemos que con tasas que pueden rondar el 8% en algunos segmentos, pues puede tener sentido construir cartera, siempre de la mano de un equipo que tenga mucha experiencia en el activo, con un elevado track record y mucha diversificación, pero las tasas actuales de remuneración pues pueden defendernos incluso en contextos de desaceleración económica y en el que, bueno, pues se producen impagos aislados, pero una cartera diversificada con este nivel de rentabilidad ya compensaría para empezar a hacer inversiones en este activo. Daniel, por otro lado, venimos de una semana marcada por esa referencia en clave de política monetaria con la decisión de tipos que adoptó el Banco Central Europeo. Finalmente, aunque no sorprendía al mercado, optó por esa postura más agresiva de la horquilla que barajaba, bueno, estamos viendo, ¿no?, que se trasladaban en las expectativas, esos 75 puntos básicos y algunos mensajes que destacábamos por parte de Christine Lagarde, que fue quien
respondió todas las preguntas en la rueda de prensa posterior. Cuando se le preguntaba por las posibles futuras subidas de tipos de interés, ella decía, seguramente el tipo terminal, ¿no? Es decir, ya el tope máximo en este ciclo de subida de tipos, pues lo vamos a ver en no menos de 2 reuniones, pero no más de 5. Hoy a Luis de Guindos se le ha preguntado también y él calificaba de humilde el hecho de no tener ni idea, de no saber realmente cuáles van a ser las próximas subidas de tipos, hasta dónde van a seguir subiendo los tipos. Nos estamos quedando con estos mensajes por parte del seno del Banco Central Europeo y yo me pregunto si este tipo de respuestas en las que no vemos que haya una respuesta todavía firme respecto a este proceso de subidas de tipos, si están en realidad lastrando esa confianza por la que está luchando mantener el Banco Central Europeo en estos momentos. ¿Vosotros cuál es la perspectiva que estáis barajando? Sí, por un lado, la parte más positiva de este nuevo anuncio, creemos que es el consenso que ha habido dentro del Banco Central Europeo. Al final, las voces más hawkish y más dovish pues han convergido hacia un consenso. Se ha producido la mayor subida de tipos desde la historia, desde la fundación, del Banco Central Europeo, 75 puntos básicos. Y al final, yo creo que hay dos razones fundamentales, ¿no?, por las que se ha producido esta subida tan fuerte, si lo medimos contra la propia historia del BCE. Por un lado, la alta inflación y la persistencia de la misma, que si recordamos el último dato de inflación en la zona euro ha sido de 9,1 y veníamos de un 8,7 en julio. Y por otro lado, también se estaban quedando un poquito por detrás de los bancos centrales de referencia, ¿no? Incluso el Banco Central Suizo, que siempre ha sido un poco más dovish, o sus políticas monetarias han sido un poquito más expansivas que las nuestras. Incluso ellos han ido por delante nuestro, estamos quedando un poco por detrás con las repercusiones que ello tiene incluso a efectos de nuestra divisa, del euro. Sí, al final yo creo que lo importante es que aunque mucho de la inflación no se puede controlar directamente con las medidas de los bancos centrales, por ejemplo, en el caso de Europa se ve muy claramente con toda la crisis energética, que al final eso es una parte de oferta que no se puede controlar con medidas de política monetaria, pero sí que van a tratar de enfriar otras partidas o deflactar aquellas que dependen de la demanda y, por tanto, tiene sentido que vayan revisando sus decisiones a medida de las publicaciones de los datos, tanto macro como micro, pero sí que se ha notado tanto en la subida de tipos como en el outlook, un poco en la perspectiva, los mensajes que han dejado caer, que la decisión va a ser afrontar la inflación, que puede ser un problema mayor que el que supone enfriar la economía con la propia subida de tipos, ¿no? Entonces, esta decisión creemos que es positiva y el mercado en un primer momento lo ha recogido así. Como parte positiva, ¿no?, con esa confluencia entre, como decías, la postura más dovish y la más hawkish, palomas frente a halcones, aunque Christine Lagarde, cuando se presentaba, ¿no?, cuando adquiría el mandato, el liderazgo del Banco Central Europeo, ya decía, ni paloma ni halcón, yo voy a ser un búho, ¿no?, y voy a estar observando el entorno. Esto lo pronunciaba en diciembre de 2019, desde entonces ha caído una pandemia y ha caído también, el entorno en el que nos encontramos ahora, de crisis energética y conflicto bélico. Desde luego, mucho que digerir en estos últimos años. Mientras tanto, vemos cómo también se pronuncian otras voces. Ha hablado el gobernador del Banco de Malta y él afirmaba que estos 75 puntos básicos que hemos visto en esta última reunión de septiembre realmente van a ser como un poco el tope. Hablando mal y pronto, que no cree que las próximas reuniones la subida sea tan extrema, ¿no?, de 75 puntos básicos, sino que él calibra ya en torno a 25-50 puntos básicos. Es de las voces del Banco Central Europeo. Veremos cómo se van desarrollando los diálogos, ¿no?, y sobre todo que podamos ver de las actas del BCE, de las minutas, a la hora también de dilucidar cuáles son las distintas posturas. Pero ¿veis factible que estos 75 puntos básicos hayan sido un caso aislado y que ahora las próximas subidas sean algo más suaves? Un poco la perspectiva que nosotros manejamos es que el final del año se pueda quedar en torno a 200 puntos básicos, es decir, unos tipos de interés fijados en el 2%, para llegar a subir hasta el 2,25 en el primer trimestre del próximo año. Pero al final el Banco Central, aunque no lo ha explicitado, pues tiene una serie de preocupaciones, como son, entre otras, la evolución de la divisa, porque al final es uno de los factores que también puede repercutir en la dificultad para frenar la inflación, ¿no?, devolverla a cotas más normales. Entonces, por un lado, la revalorización que ha tenido el dólar contra el euro al final va a suponer una palanca positiva para los norteamericanos a la hora de frenar la inflación vía importaciones, y en nuestro caso
exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de medidas, una serie de razones, entre ellas la que acabo de mencionar, que van a hacer que el BCE no se quede muy por detrás de otros bancos centrales. Y como comentábamos antes, al final el mayor consenso que se ha visto en la última reunión, esta anunciada subida de tipos y los mensajes a nivel cualitativo que se están mandando nos hacen pensar que sí que se va a producir una senda de subida de tipos, aunque, bueno, pues evidentemente con los niveles de endeudamiento del mundo occidental y especialmente el caso europeo, pues los tipos no se pueden mantener muy altos durante mucho tiempo, ¿no? Esa sería un poco la visión de mayor plazo. Por último, Daniel, pasando ya al otro lado del charco, ha empezado ya la cuenta atrás para la próxima reunión de tipos de la Reserva Federal. Va a ser la semana que viene, arranca el martes día 20. El miércoles 21 vamos a conocer ya la decisión de tipos y escucharemos a Jerome Powell. ¿Qué es lo que podemos esperar? Y más allá de en cuánto pueda subir los tipos de interés la Reserva Federal, ¿a qué tipo de mensajes debemos prestar atención por parte de Powell? Sí, por un lado yo creo que la gran tarea que tiene que llevar a cabo la Reserva Federal, además de controlar la subida de tipos, va a estar en la complejidad del adelgazamiento del balance, ¿no? Que es exactamente el mismo problema o incluso un poco más acentuado en Europa, ¿no? Al final sí que hemos visto modificaciones en los tipos de interés, pero sin embargo la reducción del balance ha empezado a frenarse y queda un camino muy largo por delante, ¿no? Que es uno de los grandes temas que hay que abordar. Y los mensajes importantes, sí es verdad que la Reserva Federal tiene algo más de capacidad de actuación que nosotros, porque su inflación sí que está más basada en políticas de demanda o digamos que los factores influenciados por la demanda afectan un poco más dentro de la composición de su inflación, pero creemos que al final va a insistir mucho en tratar de conciliar el mensaje de una subida de tipos y una política monetaria un poquito más restrictiva con un aterrizaje suave en el que el empleo, pues, aunque nos encontramos en una recesión técnica, pues están saliendo unas cifras de empleo realmente positivas y va a tratar de confirmar el mensaje de que se pueden llevar a cabo ambas situaciones, pero enfatizando que la prioridad es el control de la inflación, ¿no? Yo creo que es el principal deber ahora mismo, por encima incluso de la evolución económica. Daniel Rodríguez Sagún, gestor de carteras en Intermoney Patrimonios, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos. Muchas gracias a vosotros.